Hoy, 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una jornada para concienciar acerca de estas patologías poco frecuentes y atraer la atención sobre los problemas que tienen pacientes y familiares. Hoy nos acompañan ya Carolina Cabañas, que es la presidenta de AFANES Toledo y madre de una persona con enfermedad rara. Buenos días. Buenos días. También está con nosotros Michelle Elizburu, secretaria de la asociación, también madre de una persona con una enfermedad rara. Buenos días, Michelle. Y también está con nosotros Ruth María Rojo, que es psicóloga. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, Carolina, vamos a hablar de esta conmemoración de este día, 28 de febrero, bajo el lema Construyamos hoy para el mañana. ¿Qué es lo que se quiere reivindicar en esta jornada? Pues en esta jornada lo que se quiere reivindicar es el fomento de la investigación y de los tratamientos y diagnósticos precoces en las enfermedades. El lema este de Construyamos hoy para mañana es investiguemos hoy para que estas enfermedades tengan mejor solución mañana. Porque es fundamental la investigación, ¿no?, en estas enfermedades y la inversión económica para que se lleve a cabo. Es importante, es fundamental la investigación, pero nosotros dentro de nuestra asociación también creemos que es fundamental el día a día de las personas con una enfermedad rara y atender a sus necesidades. La investigación es la solución del futuro de estas enfermedades. El día a día es otra cosa. Claro, porque además vosotros atendéis a los familiares, a los pacientes, y estamos hablando de enfermedades raras, agrupáis a muchas enfermedades, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Nuestra asociación no es una asociación específica de enfermedades raras. Es una asociación que atiende a personas, normalmente son niños, jóvenes y con discapacidad intelectual. Dentro de este grupo de niños hay un grupo bastante importante de chicos y chicas que tienen una enfermedad rara. Entonces, pues en ese sentido atendemos enfermedades raras, pero no somos una asociación específica de enfermedades raras. Y dentro de esas enfermedades raras no hay dos casos iguales, son muy variados. Entonces, tampoco yo creo que la sociedad puede dar respuesta a que cada enfermedad rara tenga a su nivel, en el nivel en el que se desarrolla, recursos suficientes para la atención social y sanitaria que necesita. Y Michelle, ¿hace falta sensibilización en la sociedad con este tipo de enfermedades? Bueno, por supuesto. En esta sociedad existe una falta de sensibilización y empatía total y absoluta. Las personas que sufren enfermedades raras, aparte de sufrir las limitaciones que tengan por su propia enfermedad, sufren las causas de este desconocimiento social. De este desconocimiento social tanto de las enfermedades como de las personas que lo padecen y cómo lo padecen. Este prejuicio social lo que les provoca es una ampliación o una intensificación en las dificultades de su integración social y de su integración laboral. No hay que engañarnos. Nadie tiene la salud comprada y todo el mundo puede tener una enfermedad rara. Desgraciadamente la sociedad ante las cuestiones desconocidas provoca totalmente rechazo. Para eso están las campañas de sensibilización, que es muy importante para hacer ver que esa diferencia puede ser una igualdad. Hay que visibilizar, por tanto, ¿no?, ese tipo de enfermedades, y también, si hay mayor sensibilización, también habría mayor presión, ¿no?, para mejorar también la calidad de la investigación, de los tratamientos, de todo. Exactamente. Michelle, ¿es urgente, es necesario más dinero también para la investigación? Siempre, siempre es urgente y necesario el dinero para la investigación y para todas las terapias que se puedan dar, siempre. Cuanta más investigación haya, muchísimas más capacidad tendremos, tanto las familias como las personas que sufren estas enfermedades, de saber lo que nos viene por encima. No sé si nos podéis contar cuánto tiempo puede tardar el diagnóstico desde que aparecen los primeros síntomas, por ejemplo, en un niño, hasta que se diagnostica cuál es exactamente la enfermedad que tiene. De media está valorado que es aproximadamente unos 5 años lo que tarda en diagnosticarse una enfermedad. El problema viene pues porque son enfermedades muy poco frecuentes. Entonces no se suele pensar en ellas. Cuando acudes a la consulta del médico con los primeros síntomas, no sueles pensar que este niño o esta persona puede tener una enfermedad rara, se piensa en lo más habitual. Y en ese sentido habría que mejorar la formación de los profesionales sanitarios y también pues cuando un profesional sanitario tiene una sospecha de una determinada patología,
tiene que tener un centro de referencia, que es otra cosa que hay que potenciar, los centros de referencias de las enfermedades raras, un centro de referencia al que poder remitir a ese paciente, a ese niño, a esa persona, para que confirmen el diagnóstico y realicen el tratamiento. Porque la mayoría de los casos de las enfermedades raras, ¿estamos hablando de enfermedades genéticas? La mayoría de los casos, sobre todo de más de la mitad de los casos que se producen en la infancia, son alteraciones genéticas, y muchos también de los que se producen en la edad adulta. Entonces sí, la mayoría son alteraciones genéticas, aunque otros en medidas más escasas pueden ser por motivos ambientales, autoinmunes, bueno, pues por otras causas. Pero la mayoría sí que vienen por motivos genéticos. Unos se desarrollan rápidamente, se detectan rápidamente, o los síntomas aparecen nada más nacer, y otros ya pues con el tiempo pueden aparecer en la edad adulta. Ruth, usted es psicóloga. Cuando los padres llegan a la asociación, le han diagnosticado a su hijo una enfermedad rara, me imagino que lo primero que necesitan es información, o al principio no saben igual dónde acudir, ¿no? ¿Cuál es la situación que se encuentran con los padres? Pues es una situación bastante complicada, porque lo hablábamos además el otro día. Cuando tú partes de tener un hijo que tiene una serie de dificultades, muchas veces se te olvida, pues eso, dar esa enhorabuena por el niño, o vivir realmente la situación que tú tienes. Entonces, claro, muchas familias vienen con mucho desconocimiento, con mucha angustia, porque sí que es cierto que tener un diagnóstico siempre como que te sitúa en una realidad y te predispone a cosas esperables, ¿no? Lo que decía antes Michelle. Entonces, cuando no tienes nada, pero lo único que ves es que tu hijo no accede a lo que el resto de los niños podría hacer con su edad, lo primero que hay siempre es mucho miedo, mucha angustia, y aunque el niño sea el que porte esas dificultades, es muy importante trabajar con toda la familia en global, porque el soporte primero siempre son la familia, son los padres. Nosotros como profesionales estamos un tiempo determinado en la vida de estos niños, pero es muy importante también trabajar con ellos. Entonces hay que dar una acogida bastante importante, y sobre todo también muy sentida, ¿no? Porque hay muchas emociones que flotan ahí. Claro, porque me imagino que a los padres lo primero es el saber qué va a pasar, no saber, y una vez que ya lo han determinado es asumir, ¿no? esa enfermedad. Claro, ¿no? y muchas veces tampoco le podemos dar respuesta a ese saber, porque pasa mucho tiempo, hay mucho desconocimiento, son muchas enfermedades. Entonces realmente lo que tú tienes son unas necesidades actuales, ¿no? Y nosotros nos enfocamos en eso. Vale, nos da relativamente igual el nombre que haya, lo tenemos en cuenta porque siempre es el punto de partida, pero intentamos individualizar todos los tratamientes porque realmente es lo que nos llega, ¿no? Las necesidades que tiene el niño en ese momento, y también lo que ellos necesitan, cómo empiezo a trabajar, qué empiezo a hacer. Entonces es importante también dar un tiempo para el duelo, porque todas estas familias tienen que abandonar pues esa fantasía de hijo sano, que no es la que han tenido y es lo que esperaban, ¿no? Entonces es muy complicado ese momento. Sí, Carolina, Michelle, vosotros pasasteis por ese momento fundamental, ¿no? La ayuda de un psicólogo, de una asociación, ¿no? A la que ir cuando se presenta este tipo de casos, ¿no? Pues sí, es fundamental el apoyo, y en ese sentido sí que es muy de agradecer el apoyo a las familias y el trabajo de los psicólogos. Porque, bueno, pues la reacción de duelo, o sea, cuando tú ya sabes que muchas de estas enfermedades no se diagnostican antes de nacer. Entonces, pues tú esperas una cosa y luego te encuentras otra. Y si sabes de buenas a primeras lo que es, pues lo tragas en ese momento, lo asumes y lo afrontas. Pero cuando el diagnóstico, como hemos dicho, tarda 5 años, no sabes lo que tiene, no sabes cuál va a ser la evolución, esa incertidumbre también, es necesario pues el apoyo a las familias, el apoyo también a los hermanos, a los abuelos, a todos los que sufren, bueno, sufren entre comillas o disfrutan de lo diferente que provoca, pues eso, tener una persona con una enfermedad rara en la familia. Sí, pero hasta que se asuma, Michelle, no es un desgaste emocional por el que van pasando las familias. Yo es que he pasado, a ver, yo a mi hijo le diagnosticaron de chiquitín, con 18 meses, autismo no verbal severo, y luego ya, según ha ido evolucionando las pruebas genéticas y tras mucho pelear, hemos conseguido que se le hicieran, y ahora resulta que tiene una enfermedad rara, un Guillain-Barré. Y claro, dices, vale, mi problema fue cuando me dijeron, tiene un Guillain-Barré, y digo, vale, pero la terapia que hemos hecho hasta ahora sirve para la... Me dijeron, perfectamente, habéis hecho lo correcto, porque las características cognitivas son exactamente iguales. Y dije, menos mal,
Menos mal. Un alivio, ¿no? Un alivio total. Sí, pero para la familia también es fundamental, ¿no? La ayuda de escuchar, ¿no? De conocer también las historias similares, ¿no? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en la asociación, como en la sala de espera, como decimos, aparte de tener escuela de padres con los psicólogos y tal, hacemos nuestra escuela de padres en la propia asociación, según estamos esperando a los niños que terminen las terapias. ¿Y cuáles son los servicios que se presta a las familias y a los pacientes desde vuestra asociación, desde Afanes? Creo que Ruth te lo va a explicar mejor. Bueno, nosotros intentamos eso, integrar a la familia, aunque los usuarios directos son los niños y los jóvenes que vienen, sí que tratamos de que la familia tenga ese asesoramiento, y tanto inicial como a lo largo del tratamiento del niño, con esa información, ese acogimiento. También se les intenta orientar hacia los servicios médicos, quizás otros recursos, otras terapias, un poco lo que ellos van necesitando también, acompañado al momento evolutivo del niño, porque aunque haya una enfermedad rara detrás o cualquier otro tipo de patología, acaban ocurriendo las mismas cosas que en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, muchas veces es, pues eso, estar ahí un poco de soporte y ir guiándoles poquito a poco. Entonces, como decía Michelle, tenemos escuela de padres, intentamos que vengan otros profesionales más formados también a echarnos una mano en temas que se nos escapan, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que también es muy complejo. Y vemos que es necesario irles acompañando en todo momento. Entonces, no nos olvidamos de las familias, como ha dicho Carolina, los abuelos incluso también, los hermanos. Es un papel muy importante trabajar con hermanos, porque tienen que entender y muchas veces también ellos hipotecan su tiempo y ceden su lugar en base a las necesidades del hermano que esté afectado, ¿no? Entonces, hay que estar ahí siempre. Ruth, hablábamos de la sensibilidad que tiene que tener la sociedad con este tipo de enfermedades. ¿Se necesita también esa sensibilidad en los profesionales sanitarios? Pues por lo que estamos viendo en los profesionales sanitarios, en el ámbito educativo, en la sociedad más cercana, sí que es muy complicado porque tener un control y un conocimiento de las enfermedades raras a día de hoy es muy complejo porque hay muchas, es todo muy diverso, como hablaba Carolina, es genética pura, entonces eso no lo controlamos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unas bases comunes que igual nos pueden ayudar a reconocerlo. Yo creo que la clave está en estar siempre activo. Y pues como contaba Michelle, cuando nos dijo ese diagnóstico, lo primero que vamos todos es a documentarnos, a ver qué ocurre, qué es lo esperable y bueno, pues de ahí vas partiendo, ¿no? Pero sí que es necesario. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que es muy necesario también sensibilizar a las personas cercanas que comparten tiempo con estos niños. Entonces de ahí hemos creado un programa de sensibilización en el ámbito escolar que nos está yendo bastante bien. Ha surgido a demanda también de familias y de centros escolares que necesitaban un poco integrar a esos niños dentro de la clase o entender las dificultades que portaban, y lo hemos diseñado pues como una herramienta pedagógica para utilizarla dentro de ese área y como prevención, sobre todo de situaciones de rechazo social, y favorecer también la integración y la inclusión, que es tan difícil. Sí, porque eso era una asignatura pendiente, ¿no? Una vez que se llega a la atención temprana, pero una vez que se llega al colegio, ¿qué pasa, no? Claro. Además, este es un debate bastante complejo porque lo que estamos viendo es que nuestros chavales no dejan de necesitar nunca. Entonces, la atención temprana cubre un tiempo, pero hay que seguir trabajando siempre. Entonces, claro, llegar al cole, luchar por una educación inclusiva en una escuela ordinaria, muchas veces es muy difícil. Entonces es necesario, y la verdad es que es un programa que estamos realizando, ya llevamos unos años, hay coles en los que hemos repetido en muchas ocasiones, llevamos como por una 8ª edición, y vemos que está funcionando bien porque los chavales lo acogen muy bien, reconocen las dificultades de los demás, además les estamos trasladando muy poquito a poco la idea de lo que es una discapacidad intelectual, que es la que menos se ve, algunos de los diagnósticos más habituales, y te sorprenden porque los niños lo entienden perfectamente. Mejor que los mayores, ¿verdad? Mucho mejor. Además, a medida que pasa el tiempo es cuando se complica, ¿no? Sí. En infantil es mucho más sencillo entender algo como lo raro para ellos es normal, claro, y es aceptado, entonces es mucho más sencillo. Vamos a terminar ya, pero me gustaría que las tres lanzarais un mensaje. ¿Qué es lo que gustaría decir en este día, 28 de febrero, Día de las Enfermedades Raras? Carolina. Pues a mí me gustaría decir que pues, gracias por hacer visible lo invisible. Y Michelle. Rendirse no es una opción. Y terminamos contigo, Ruth. Nosotros es nuestro lema y la verdad es que gracias porque nuestros niños cuentan y forman parte de la sociedad y hay que verles siempre, pues están ahí. Pues con estos mensajes nos quedamos. Muchas gracias a las tres por habernos acompañado aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Gracias y buenos días. Buenos días.